Hay algo dentro de mí que me impulsa a decirte esto con toda la sinceridad de mi corazón. Sé lo que es sentir que algo invisible te retiene justo cuando estás a punto de dar un gran paso. Ese momento en que todo parece alinearse para un cambio, pero de la nada surgen obstáculos que te desgastan, que siembran duda, que te llenan de un cansancio inexplicable. Como si una sombra se deslizara silenciosamente en tu mente, susurrándote que te detengas, que no vale la pena. Y entiendo lo que sientes. Es fácil pensar que es solo una mala racha, que quizás es nuestra propia mente jugándonos una mala pasada. Nos decimos que estamos frágiles, que la vida nos está poniendo a prueba. Pero quiero que te cuestiones algo. ¿Y si no fuera así? ¿Y si hubiera algo más? Algo que opera desde las sombras para quebrantar nuestro ascenso. Las Escrituras nos muestran un ejemplo estremecedor de esta batalla invisible. El endemoniado Gadareno. Un hombre reducido a una sombra de lo que alguna vez fue, errante entre tumbas, prisionero de una angustia insondable. Su propia mente ya no le pertenecía. Se desgarraba con piedras, reflejo de una devastación interior que no podía contener. Y lo más aterrador no era su estado físico, sino su esclavitud espiritual. Este hombre había sido despojado de su voluntad, sofocado por voces que no eran suyas, consumido hasta el punto de la autoaniquilación. No había en él vestigios de autonomía, solo la presencia de aquellos que lo habían tomado. Y aquí surge una verdad inquietante. Cuando el ser humano olvida su poder divino, se convierte en presa de fuerzas que se alimentan de su energía. Esto no es solo un relato del pasado, es una advertencia. Lo que le ocurrió a aquel hombre es el extremo de un proceso que sigue ocurriendo hoy, de formas mucho más sutiles. Cada vez que caes en la desesperanza, cada vez que una voz interna te dice que no eres suficiente, que no podrás salir adelante, que no hay esperanza, es un eco de esas mismas sombras. El Corpus Hermeticum nos advierte que la ignorancia es la mayor prisión. Cuando no reconocemos el origen de estas influencias, nos volvemos vulnerables. Nos hacen creer que la lucha es contra nosotros mismos, cuando en realidad son ellas quienes siembran el caos en nuestra mente. Si no identificamos esta invasión, quedamos atrapados en un ciclo donde nuestra energía es drenada lentamente. Estos son los mismos arcontes de los que hablan los textos antiguos, entidades que operan desde las sombras, infiltrándose en la mente humana y proyectando sobre ella su corrupción. Pero aquí hay algo que lo cambia todo. Estas fuerzas no tienen poder sobre quien reconoce su divinidad y se alinea con la verdad. Déjame ser claro en esto. El engaño es su única arma. No pueden forzarte a caer. No pueden doblegarte por sí mismos. Te susurran que eres frágil, que la tristeza te pertenece, que la oscuridad es tu única opción. Pero todo esto es una falacia, porque dentro de ti hay algo infinitamente más grande, más fuerte, más luminoso. Hoy quiero que te atrevas a recuperar lo que te ha sido arrebatado. Vamos a desentrañar estos mecanismos ocultos, a entender cómo operan y, sobre todo, a descubrir cómo romper su influencia. Jesús no solo identificó estas fuerzas, las enfrentó y nos dejó las herramientas para hacer lo mismo. Si has sentido que algo frena tu avance, si has experimentado un agotamiento que no puedes explicar, si hay una voz dentro de ti que te ha mantenido encadenado a la duda y al miedo, entonces este mensaje es para ti. Aquí encontrarás el camino de regreso a tu verdadera esencia. Y de verdad, me haría muy feliz saber que este conocimiento te ayudó a recordar quién eres realmente. Porque eres luz, eres fuerza, y es hora de reclamarlo. Así que no olvides suscribirte para no perderte ninguna de estas revelaciones, porque lo que estamos explorando aquí no solo cambiará tu percepción del mundo, sino tu forma de interactuar con él. Y recuerda activar la campanita. Así que relaja tu cuerpo, mantén tus sentidos alerta y tu mente abierta. Bienvenidos a tu poder divino. Ahora imagina la noche como un velo que oculta una batalla invisible. En la penumbra de una habitación silenciosa, alguien contempla su reflejo.
pero lo que ve no es solo su rostro, sino una presencia oscura que se cierne detrás, susurrando palabras de desesperanza. No mereces avanzar, eres débil, no hay salida. Estas voces no nacen del corazón, sino de algo más antiguo y astuto. Fuerzas que buscan drenar la chispa divina que arde en cada alma. A medida que estas sombras se arraigan en la mente, la percepción se vuelve un laberinto de dudas. Cada paso parece conducir al vacío, cada intento de cambio se encuentra con una barrera invisible. El miedo, disfrazado de prudencia, impide moverse. La culpa, enmascarada de responsabilidad, ata con cadenas invisibles. Y así, una mente asediada se convierte en terreno fértil para quienes ansían someterla. Pero no es una batalla justa. Estas entidades, los arcontes de los que hablaban los antiguos, no tienen poder sobre aquel que despierta y reconoce su naturaleza divina. No atacan con espadas ni fuego, sino con pensamientos que se infiltran en la conciencia como veneno lento. La trampa más peligrosa no es la oscuridad, sino el olvido de la luz. Día tras día, ese susurro se vuelve más fuerte, ahogando cualquier intento de esperanza. Lo que antes eran simples preocupaciones, ahora se convierten en certezas de derrota. La ansiedad crece, la energía se drena y hasta las tareas más simples parecen imposibles. El enemigo que ataca no usa armas visibles, sino pensamientos sembrados con precisión quirúrgica, haciéndole creer que todo esto es normal, que esa voz cruel es su propia voz. Desde afuera, cualquiera podría llamarlo falta de voluntad o autosabotaje. Pero lo que en realidad está ocurriendo es una guerra espiritual, una invasión silenciosa a la mente. Jesús comprendía esta batalla mejor que nadie. Cada vez que enfrentaba a un espíritu impuro, no discutía con él. No razonaba con la oscuridad, simplemente ordenaba su salida, y el enemigo no podía resistirse. Lucas 4, 35. Piensa en aquel hombre poseído que gritaba en la sinagoga cuando Jesús entró. Nadie había podido liberarlo, y la gente ya lo veía como un caso perdido. Pero Jesús no se dejó engañar por lo que parecía. Él vio la opresión que lo controlaba y con una simple orden lo restauró. Cállate y sal de él. No hubo resistencia. No hubo lucha. La verdad pronunciada con autoridad disuelve cualquier tiniebla. Esa misma opresión sigue atacando hoy, aunque usa métodos más sutiles. Tal vez no se manifiesta con gritos o convulsiones, pero susurra dudas, miedos y falsas certezas que debilitan el espíritu. Y si no se le enfrenta, termina robando la identidad y la voluntad de quien la escucha. Pero aquí está la clave. No importa cuánto tiempo haya dominado tu mente, su poder se desmorona en el momento en que decides enfrentarlo con la verdad. El primer paso en este camino es la revelación. Debes identificar la mentira que te ha mantenido atado. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que nunca cambiarás, que Dios no te escucha, no es tuya, no viene de ti y no viene de Dios. Es lo primero que Jesús hacía cuando liberaba a alguien. Exponía la naturaleza del enemigo y lo hacía hablar, pero solo para revelar su fraude. Marcos 5, 9. No se puede vencer lo que no se reconoce. Después viene la resistencia. Una vez que te enfrentas a esa voz y la desafías, notarás que intentará fortalecerse. De repente, parecerá que las dudas se intensifican, que las circunstancias sembran. No te asustes. Es la última patada del enemigo antes de perder su dominio. Jesús mismo vio esto cuando expulsó al espíritu de un niño que al salir lo sacudió violentamente hasta que quedó como muerto. Marcos 9, 26. Pero en realidad, ese fue el instante de su liberación. Y luego llega la restauración. Aquí es donde todo cambia. Cuando la mentira se ha derrumbado y la mente deja de alimentar la sombra, la identidad verdadera comienza a emerger. Es el momento en que el peso desaparece, en que la voz opresora se apaga y en su lugar surge algo nuevo. La certeza de que la luz siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Jesús nunca liberó a alguien sin devolverle algo más grande. Paz, propósito, una nueva identidad. No basta con expulsar la oscuridad, hay que llenarse de verdad.
Esa es la clave final. La mente que ha sido liberada debe ser protegida. Jesús lo advirtió cuando dijo que el espíritu impuro, una vez echado fuera, buscará regresar si encuentra la casa vacía. Lucas 11, 24, 26. No puedes simplemente deshacerte de los pensamientos destructivos, debes reemplazarlos con verdad, con palabra viva, con identidad divina. Solo así la opresión pierde su poder para siempre. Hoy tienes el mismo poder que Jesús mostró. No dejes que una voz ajena decida tu destino. No vivas bajo una identidad que no es la que Dios te dio. Expón la mentira, resiste la tormenta y deja que la verdad te restaure. A veces nos preguntamos cómo comenzó este peso que llevamos dentro. Todo empieza con semillas invisibles, pensamientos repetidos que, con el tiempo, germinan en un jardín ahogado por el miedo. Cada palabra de derrota, cada afirmación de incapacidad, cada recuerdo de fracaso cuando se repiten, lo suficiente tallan en la mente la imagen de una identidad sin poder. Algunos pueden rastrear este proceso hasta la infancia, otros a una serie de fracasos recientes. Pero el patrón es siempre el mismo. Un diálogo interno constante que parece imposible de silenciar. Al principio, estas ideas se disfrazan de simples pensamientos pasajeros. Pero en realidad, son más que eso. Se convierten en la base de nuestras decisiones diarias, de nuestra autoestima, de nuestro equilibrio emocional. Sin darnos cuenta, permitimos que un monólogo destructivo tome el papel de director en el guión de nuestra vida. Sin embargo, algo cambia en que nos atrevemos a cuestionarlo. A veces basta con un solo momento de lucidez para encender la chispa de una transformación. Cuando una persona reconoce que su diálogo interno ha sido su peor enemigo, se abre una puerta de esperanza. Si una mentira fue repetida hasta volverse una creencia, entonces una verdad también puede tomar su lugar. Todo comienza con un giro en la perspectiva. El reconocimiento de que lo que se dice a sí mismo no es un reflejo de la realidad, sino una construcción mental que puede ser desmantelada y reconstruida. Este es el primer paso para despertar la verdadera fortaleza que yace dormida en el interior. Este principio no es nuevo. Mucho antes de que la psicología moderna hablara del poder del pensamiento, los antiguos sabios ya comprendían que la realidad externa es un reflejo del estado interno. Jesús lo sabía bien. Cada vez que sanaba a alguien, no solo restauraba su cuerpo, sino que rompía la cadena de creencias que los mantenían atados. Cuando liberó al hombre poseído por una legión de espíritus, no solo expulsó a los demonios, sino que le devolvió su verdadera identidad. Marcos 5, 15. No es casualidad que la multitud, al verlo después, lo encontrara sentado, vestido y en su juicio cabal. La transformación externa fue solo la consecuencia de un cambio interno. Los textos antiguos están llenos de indicios sobre esta verdad. Se nos ha enseñado que el lenguaje es una herramienta de creación, que el universo responde a la intención y la creencia. Jesús mismo nos mostró este poder cuando declaró: en Mateo 17:20 se nos dice: si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, muévete, y se moverá. No dijo que lo intentáramos, ni que lo deseáramos, sino que lo habláramos con certeza. La palabra, cuando está alineada con la fe, altera la realidad. Esta enseñanza se conecta con lo que muchos textos sagrados y filosóficos han revelado. La mente es un taller donde se forjan nuestras experiencias. Si el pensamiento dominante es de derrota, la vida reflejará esa derrota. Pero cuando el diálogo interno cambia, las circunstancias comienzan a transformarse. La clave está en tomar control de la conversación interna y dirigirla con intención. Claro, romper patrones arraigados no es fácil. Si la mente ha estado gobernada por la negatividad durante años, intentar cambiar puede sentirse como una batalla cuesta arriba. Pero este proceso puede acelerarse con un enfoque concentrado de 3 días, un tiempo simbólico que representa renovación y resurrección en muchas tradiciones espirituales. En el primer día, lo más importante es la aceptación. Aquí es donde la mentira es identificada y desmantelada. En lugar de permitir que los pensamientos contradictorios divaguen sin control, la mente debe comenzar a afirmar una nueva realidad. Jesús, antes de liberar a un hombre de la opresión demoníaca,
siempre lo enfrentaba con la verdad. Cuando el espíritu inmundo gritó, en Lucas 4:33-35 se nos dice: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Su respuesta fue clara y directa: cállate y sal de él. No hubo negociación, no hubo dudas. Así debe ser el primer paso: reconocer lo falso y reemplazarlo con lo verdadero. El segundo día trae consigo la prueba. Cuando una mentira está siendo erradicada, suele resistirse. Viejos miedos surgen, circunstancias externas parecen desafiar el nuevo camino. Es el punto en el que muchos retroceden, creyendo que el cambio no es posible. Pero en realidad, este es el momento en que más firmeza se necesita. Cuando Jesús sanó al muchacho con un espíritu inmundo, éste se revolvió con violencia antes de salir. En Marcos 9:26 se nos dice: el espíritu salió dando un fuerte grito y sacudiendo violentamente al muchacho. Lo mismo ocurre en nuestra mente. La resistencia no es señal de fracaso, sino de transformación en marcha. Y luego llega el tercer día, la restauración. Aquí es donde todo se alinea. La mente ya no se aferra a la mentira, y el nuevo diálogo interno comienza a establecerse como la verdad dominante. La historia de la resurrección de Jesús nos muestra este principio en su máxima expresión. 3 días después de haber sido colocado en la tumba, la muerte no pudo retenerlo. Lo que parecía el final fue solo el comienzo de una nueva realidad. Este es el patrón universal de la transformación. Primero, la revelación de la verdad. Luego, la prueba del fuego. Y finalmente, la restauración de la identidad. Este proceso no es solo teoría. Es una fórmula práctica para liberar la mente de toda opresión. Jesús no vino solo a liberar cuerpos, sino a restaurar almas. El reino de Dios comienza dentro de ti, en lo que decides creer, en las palabras que te dices a diario. Si la mente ha sido el campo de batalla, también puede ser el lugar de la victoria. Hoy tienes en tus manos el poder de cambiar la narrativa. No sigas permitiendo que una voz ajena dicte tu destino. Expón la mentira, desafía la resistencia y deja que la verdad tome su lugar. Como Jesús nos enseñó, la palabra tiene poder y ahora es momento de usarla para liberar tu vida. Tengo sentimientos encontrados mientras te comparto esto. Por un lado, siento un profundo deseo de que entiendas lo poderoso que es este mensaje, lo transformador que puede ser si realmente lo tomas en serio. Pero por otro lado, también sé lo difícil que puede resultar aceptar que llevamos tanto tiempo repitiéndonos mentiras sin siquiera darnos cuenta. Y eso me duele, porque sé que mereces mucho más de lo que esas sombras te han hecho creer.